El otro día hubo una discusión que yo creo que es una discusión bastante válida de cuál es la mejor herramienta de infraestructura como código. Sabemos que cuando me refiero a infraestructura como código, herramientas de infraestructura como código son estas herramientas cuya especialidad es desplegar infraestructura. Porque, por ejemplo, tenemos herramientas como Ansible, Chef o Puppet que tienen módulos que permiten desplegar recursos de redes, de servidores, etcétera, pero no son su especialidad. Fueron creadas en su momento, de paso tienen mucho más tiempo que estas herramientas más modernas. Fueron creados en su momento para manejar la configuración de los servidores, ¿no? Lo que nosotros antes conocíamos como manejo de configuración, ¿ok? Ahora bien, entre las más destacadas podríamos decir que está Terraform, ¿ok? Que Terraform creo que es bastante conocido entre nosotros. Fue creado por esta empresa que se llama HashiCorp y utiliza un lenguaje propio que se llama HCL, que significa HashiCorp Configuration Language. Ahora vamos a hacer como una comparativa entre todos, pero más o menos para que lo vean. Está también el AWS Cloud CDK, y el Cloud CDK es básicamente la idea detrás del CDK es que nosotros podamos utilizar un lenguaje de programación para desplegar infraestructura. Eso es una limitación de Terraform, que como no es un lenguaje propio de programación, se le conoce como un lenguaje de configuración. Tenemos ciertas limitaciones a la hora de crear lógica que se transforme en nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, es la idea del Cloud CDK. Luego tenemos Pulumi, que más o menos tiene la misma, digamos, la misma idea detrás del CDK. Sin embargo, a diferencia de este Amazon CDK, es que él no renderiza a otra plataforma. CDK renderiza a CloudFormation, que es el motor de infraestructura como código de Amazon Web Services, sino que este directamente despliega la infraestructura. Y finalmente tenemos Crossplane, que Crossplane es, si ustedes han estado pendientes de mi canal, han visto que hablamos de ACK o este controlador de AWS en Kubernetes, en donde a través de YML podemos hacer una descripción de nuestra infraestructura y desde Kubernetes manejar infraestructura, ¿no? Para mí la desventaja de esta es que tienes que tener un clúster previamente, entonces es como el cuento del huevo y la gallina. Entonces, suponiendo que solamente vamos a comparar estos cuatro, quiero saber, tanto en el chat o en la descripción, porque luego esto lo voy a poner en un video consolidado para que lo puedan revisitar, es cuál creen ustedes que es la mejor herramienta de infraestructura como código que existe. Miren, mi opinión, y vamos a hacer una pequeña comparativa, es que creo que uno debe usar la mejor herramienta para el caso de uso. Nunca he probado Pulumi y tampoco he probado Crossplane, aunque he probado ACK y sé que y entiendo la filosofía detrás de esta plataforma, pero no he tenido la fortuna de probar Pulumi. Conozco CDK, he hecho algún demo con esto, y Terraform es lo que yo estoy más familiarizado. Vamos a hacer una comparativa. Lo vamos a poner acá, vamos a hacer un cuadrito acá. Bueno, vamos a comenzar con el más fácil, que es Terraform, ¿verdad? Entonces, Terraform, lo primero es que, digamos, utiliza HCL, lo que vamos a poner aquí como ventajas. Y la primera ventaja que se me ocurre es que es fácil de aprender. La segunda ventaja que creo que es muy importante es, y creo que es una de las más importantes, es maneja no, vamos a poner mantiene estado de la infra, ¿no? Si como ustedes saben, nosotros tenemos estos backends y cada vez que nosotros hacemos un deployment, nosotros podemos conocer el estado de lo que está desplegado versus lo que está en código. Y él, basado en ese estado,
lo que hace es que dice qué cambio va a ejecutar. Yo creo que esto es algo que introdujo Terraform, que me parece espectacular. Lo otro que creo que es importante es que tiene un ecosistema de proveedor para multicloud, multicloud, Kubernetes, entre otros. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y me pasó hace un par de días. Estaba en una call con una empresa que se dedica al manejo de incidentes en producción. Tienen una plataforma para manejar incidentes de producción. Y resulta que ellos tienen un proveedor de Terraform en donde toda la configuración que tienes que hacer en su plataforma la puedes mantener en código con Terraform. Creo que esto es aparte de mantener el estado de infra, esto es tiene que ser una de las ventajas, digamos, más importantes que debe tener Terraform. No sé qué piensan ustedes. Tenemos también, vamos a poner esto como una ventaja, pero no creo que sea tan frameworks de testing. Estos cuatro. Vamos a hablar con la desventaja. Sé que escribe aquí, pero la primera desventaja que yo veo con Terraform es cuando tengo que, una de las cosas que no me gusta mucho es cuando tengo que manejar a la hora de manejar recursos de Kubernetes. Porque, ¿qué pasa? Que a diferencia de los recursos de cloud, cuando tú, por ejemplo, tienes un servidor y el estado del servidor es encendido, Terraform entiende eso. Muchas veces cuando estamos renderizando Helm charts o estamos renderizando archivos de Kustomize, cada vez que yo hago un Terraform plan, pareciera que Terraform intenta recrear todo de nuevo. Y eso me parece que hace que la experiencia de manejar recursos de Kubernetes no sea tan buena. Sin embargo, se puede hacer. No creo que no lo hemos hecho en un stream, pero manejar Kubernetes desde Terraform, pero lo podemos hacer. Pero a mí esto me parece que es una desventaja de Terraform a la hora de manejar Kubernetes. Otra desventaja, creo, que es la separación de Terraform oficial versus OpenTofu. ¿Y por qué creo que es una desventaja? Porque entonces ahora hay features que están en OpenTofu, que ahora están en Terraform oficial y viceversa, que si yo quiero utilizar cada uno, entonces voy a tener que hacer una migración. Entonces, mi punto de vista aquí en esto es, yo por lo menos creo que no me iría a OpenTofu, al menos que ellos saquen una funcionalidad que sea demasiado disruptiva. De resto, creo que me quedaría con Terraform oficial y yo no sé qué piensan ustedes al respecto, pero yo por lo menos me quedaría en Terraform. Y de importar o crear lógica en el código. Si bien es cierto que con Terraform puedo, digamos, llamar módulos, puedo hacer workspace. Se me acaba de ocurrir otra desventaja. Y puedo hacer for loops, no son tan intuitivos como hacerlo con un lenguaje de programación. Si ustedes tienen alguna experiencia con Python o cualquier otro lenguaje, crear funciones, clases, interfaces, etcétera, objetos y manejar el estado de esos objetos es mucho más, digamos, más robusto que hacerlo con un lenguaje de configuración, obviamente. Es una limitación del lenguaje, no se puede, a pesar de que Terraform ha modificado HCL para que se parezca bastante a un lenguaje de programación, nunca va a tener la capacidad que tiene un lenguaje de programación. Eso creo que es una desventaja importante. Y por último, creo que puedes tener un archivo de estado muy grande y hacer que los despliegues tarden
mucho tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, en mi experiencia que he tenido que trabajar con infraestructuras muy grandes, cuando yo he tenido que hacer, he tenido infraestructuras muy grandes, ese estado de Terraform, que es una ventaja, se puede hacer muy grande. Esto lo podemos mitigar con workspaces, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, por ejemplo, la manera de hacerlo es todos los recursos del ambiente de producción en un workspace, todos los recursos de mi ambiente de pruebas en otro workspace y así, ¿ok? O, por ejemplo, yo puedo separar mi infraestructura por regiones de Amazon. Por ejemplo, un workspace para la región de US Central, otro workspace para la región de Londres y así sucesivamente. Entonces, creo que eso es lo tedioso de manejar Terraform sería eso, en mi opinión. No sé qué piensan ustedes. Vamos a ver, también me parece que Terraform es más rápido que CloudFormation, por ejemplo. Sí, ahora vamos a entrar con el CDK. Y vamos a ponerle este amarillo porque este va a ser el CDK. AWS CDK. Entonces, ventajas. Vamos a poner usar un lenguaje de programación. Al usar un lenguaje de programación podemos podemos hacer cosas más complejas y esto no parece importante, pero a la hora de que la infraestructura va creciendo o nuestra arquitectura es más compleja, poder utilizar un lenguaje de programación hace que en sí yo pueda arquitectar en código esa infraestructura. Por esto mismo, testear mi infra es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque como estoy utilizando un lenguaje de programación, utilizo los mismos frameworks del lenguaje para testear el código. Entonces, esa experiencia creo que es uno de los más importantes de CDK. Y esto simplemente lo vamos a copiar y pegar en lo que se trata con Pulumi, porque es exactamente lo mismo. Otro que creo que es importante, yo diría que es está muy bien integrado con AWS. Esto también va a ser una desventaja. Como CDK es una herramienta de Amazon, la integración con los recursos de Amazon son 1 a 1. Es decir, no hay un proceso de, digamos, de implementación de una funcionalidad nueva del propio cloud versus el CDK, porque van de la mano. Tan pronto sale esa funcionalidad, seguramente hay una nueva versión de CDK que soporta esa funcionalidad. Si bien es cierto, Terraform también lo hace bastante rápido, creo que esto sería la compatibilidad con la plataforma, creo que sería lo mejor, ¿no? Yo creo que hasta aquí, bueno, esto para mí serían las ventajas. No sé si ustedes pueden pensar en otra ventaja más, los leo en el chat. Vamos con las desventajas. Miren, aquí la primera desventaja, y esta es la peor que tiene Amazon, y yo sé que me ve gente de Amazon, pero CloudFormation en sí es una desventaja. Y les digo por qué. CloudFormation y podría ser una propia herramienta, podría estar en esta lista, y no la coloco en esta lista porque simplemente, como es parte de CDK, ¿ok? Yo realmente, si tuviera que obligadamente manejar CloudFormation, yo directamente lo haría por CDK. No intentaría crear un YAML gigantesco para manejar mi infraestructura, ya no tiene sentido. Bueno, podríamos poner de ventaja acá. Manejar CloudFormation. Manejar CloudFormation. Es decir, no me tengo que aprender toda la sintaxis de CloudFormation y cómo funciona, porque lo hago mediante el CDK. Pero CloudFormation es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Es muy lento para desplegar. No tiene no maneja ningún estado.
lo que CloudFormation hace es que si tú tienes un servidor que se llama Pipa, entonces, y tú quieres crear otro servidor que se llama Pipa, no lo crea porque ya hay un servidor con ese nombre. Pero eso no es un estado. Entonces, si por alguna casualidad otra persona mueve ese recurso, él no lo va a detectar porque no hay no hay un Terraform State, por ejemplo. No hay una manera de traquear realmente la diferencia entre el código y lo que se encuentra en la infraestructura. Y por eso creo que no me agrada CloudFormation. De paso, es súper lento. También tiene otro problema, es que da muchos errores a la hora de reconciliar infraestructura. Reconciliar significa que lo que realmente está desplegado versus lo que está en tu código, a veces no coincide y si a veces es muy difícil, entonces él se traba. Entonces lo tienes que hacer manualmente. Entonces es como, yo que tengo cierta experiencia con CloudFormation en el pasado, digo que esto es una de las peores cosas que tiene. Amazon tiene muchas cosas buenas, excepto CloudFormation. Si el Cloud CDK directamente renderizara a infraestructura, es decir, en vez de renderizar a CloudFormation, renderizara a el Cloud SDK, que son las librerías de Amazon, sería perfecto. Pero como tiene que pasar por CloudFormation, para mí es una desventaja. La otra desventaja es que es exclusivo de AWS. Entonces, si yo quiero desplegar código de otro cloud o manejar otro proveedor, no tengo este ecosistema que tiene Terraform para desplegar otro, otro tipo no solamente de proveedores de cloud, sino, por ejemplo, desplegar Kubernetes, por ejemplo, o desplegar, o que yo creo una solución y yo desarrollo mi propia integración con CDK para que la gente pueda manejar mi solución a través de mí. Eso no existe. Entonces, bueno, hasta que yo sepa, ¿no? Capaz que ahora digo esto y ya hay una solución, pero hasta donde yo sé, eh, es una desventaja. Y más, no, es como, ya, vamos a poner más difícil de aprender. ¿Por qué? Porque necesito aprender a programar en un lenguaje de programación. Hasta ahora, los lenguajes de programación que se pueden utilizar en CDK son JavaScript / TypeScript también. Ideal que sea en TypeScript por el tema del tipado. Golang, creo que Java, creo que .NET, o sea, hay bastantes lenguajes soportados y creo que en variedad de lenguajes creo que en eso sí está bien. Pero tengo que aprender un lenguaje. Entonces, si yo los que les recomiendo cuando me preguntan qué herramienta o si no saben programar, yo siempre digo, aprendan primero Terraform y eso les va a dar la sensación les va a dar ese primer contacto con lo que es código. Y luego de ahí saltar a un lenguaje de programación, creo que es más fácil. Sobre todo porque ya cuando estés utilizando Terraform te vas a tener que meter con repositorios de Git, aprender lo que es el Continuous Delivery, un poco de cosas, y eso te da las bases para que cuando empieces a desplegar código en un lenguaje de programación, para ti sea más fácil. Esa es mi opinión. Vamos con Pulumi. Con Pulumi yo lo voy a poner en azul. Y vamos a escribir acá Pulumi. Y vamos a escribir acá ventajas. Yo creo que las ventajas son bastante similares a hacerlo con el CDK. Creo que usar un lenguaje de programación. Testear infra. ¿Qué más? Es multicloud. Puedo desplegar multicloud y también puedo desplegar recursos de Kubernetes. Tiene algo muy parecido a Terraform en el sentido de que tiene proveedores, tiene integraciones con distintas cosas, entre esas Kubernetes y multicloud, y también maneja un estado. Entonces yo creo que eso es una ventaja. Desventajas. Difícil de aprender. Creo que yo voy a colocar de desventaja
hay que tener cuenta de Pulumi. Es decir, hay que crear una cuenta en Pulumi, hay que registrarse para poder utilizar la herramienta. Creo que es así. Me puedo estar equivocando y si me estoy equivocando, déjenmelo en el chat y yo lo corrijo. Pero creo que hay que crear una cuenta en Pulumi para poder utilizar la herramienta. Y eso me parece que es una es un problema. De resto, es un poco más difícil de aprender. No sé qué otro creen ustedes. Será así, pácata, y vamos a poner crossplay. Y vamos a poner acá, y vamos a poner ventajas. Las ventajas es fácil de aprender, en mi opinión. ¿Y por qué es fácil de aprender? Porque utiliza IML. Y esto es básicamente es como el HCL, pero es IML. Y entonces, dentro del ecosistema de Kubernetes, si ya sabes utilizar Kubernetes, utilizar esto es bastante fácil. ¿Okay? Es multicloud. Yo puedo desplegar no solamente en Amazon, sino que lo puedo utilizar para desplegar en Microsoft, Azure, en GCP, etcétera, etcétera. Es fácil de aprender, es multicloud. ¿Y qué más le pondría? No utiliza estado. No, eso es una desventaja. Es mejor utilizar junto con Argo CD. Si yo lo utilizo con Argo CD, tengo ese mecanismo de reconciliación del objeto y eso hace que él trate de evitar ese problema de drift. El drift es la diferencia entre la infraestructura y lo que está en el código. Entonces, si yo lo uno con Argo CD, que es una herramienta para hacer GitHubs, yo creo que es muy poderoso. En particular, pienso que eso sería lo que yo creo que sería. La desventaja es que no puedo tener lógica compleja por el YAML. Como tengo un lenguaje de configuración como el YAML, básicamente estoy súper limitado a lo que YAML me permita. No puedo hacer for loops, no puedo, ¿me entiendes? Lo que yo tendría que hacer para poder hacer ese tipo de cosas es utilizar algo así como Helm y tener un template que renderice múltiples recursos, pero no puedo hacer condicionales de tipo if, no sé, producción, entonces este es el tamaño, if no sé qué, o hacer un loop por cierta cantidad por una lista y ir creando recursos. Es decir, estoy muy limitado en cuanto a la lógica. La otra desventaja, creo, necesito un clúster de K8s. No, a diferencia del resto, que simplemente lo tengo en mi máquina y lo puedo desplegar de mi máquina, yo necesito tener un clúster primero. Entonces voy a tener que saber Kubernetes y instalarlo primero para luego poder empezarlo a utilizar. Entonces creo que eso es como más trabajoso, me parece a mí. Y yo creo que eso ya sería como la desventaja. No pienso que haya otra más. Los voy a leer en el chat para ver qué piensan ustedes. En conclusión, para no hacerlo súper... Si ustedes me dicen, ajá, pero yo voy empezando. Mire, les voy a pintar varios escenarios. Si yo voy empezando a aprender, estoy empezando en el tema de DevOps, ¿con cuál empiezo a aprender? Terraform. Listo. Porque es el más fácil de aprender y me sirve para múltiples cloud, ¿no? Entonces estoy en el proceso de aprendizaje y quiero una herramienta que me permita aprender los conceptos de infraestructura como código y que también me sirva para cualquier cloud que yo quiera aprender. Terraform. Ahora, supongamos que ya estoy en una etapa más avanzada, ¿no? Que ya soy semi senior o senior y estoy trabajando en un proyecto full Amazon Web Services en donde tener el estado no me interesa. Yo diría AWS CDK, siempre y cuando, o sea,
te odias a ti mismo y quieras trabajar con CloudFormation. O sea, si tú te detestas, o sea, eres masoquista y no tienes valor por tu propia vida, entonces utilizas CDK. Sí. Ahora, la alternativa, si estás fuera del mundo, no solamente manejas múltiples proveedores de cloud, aparte de Amazon, y quieres algo más robusto, donde puedas tener lógica más robusta, donde puedas manejar multicloud, creo que Pulumi es una herramienta bastante más que mejor se adapta y que no tiene las desventajas, CloudFormation, que tiene CDK. Entonces, yo lo recomendaría. Yo en lo personal no lo he probado, lo vamos a hacer aquí en el stream muy pronto, yo creo. Pero yo, por lo menos, creo que Pulumi es bastante mejor que CDK. O sea, si tuviera que elegir, yo elegiría Pulumi. Esto no significa que ustedes van comenzando y como van comenzando no pueden aprender Pulumi. Si ustedes quieren darle con todo y no les gusta mucho Terraform y quieren ir directamente a Pulumi, pues van a Pulumi. ¿Qué pasa? Que Terraform, como es una herramienta un poco más utilizada en el mercado, las ofertas de empleo casi siempre mencionan a Terraform. Siempre van a encontrar como Terraform, Kubernetes, como herramientas para aprender. Entonces yo creo que vale más la pena invertir el tiempo en Terraform que en pensar en Pulumi. Yo, por ejemplo, yo nunca he tenido que hacer nada con Pulumi. O sea, por ejemplo, ahora lo quiero hacer, pero por un tema de gusto personal. Nada más. CDK ya lo probé y me dio asco. Ahora, Crossplane, supongamos que toda tu infraestructura está en Kubernetes y tú quieres que tu aplicación, por ejemplo, a mí me parece esto espectacular y fue por una de las razones con la que empecé a indagar en ACK, es que si tú quieres que la definición de tu aplicación no solamente contenga el código de tu aplicación, sino las dependencias de infraestructura, buckets de S3 o base de datos, lo que sea, todo dentro del ecosistema de Kubernetes, lo haces con Crossplane, creo que es la mejor forma de hacerlo. Y si además, como puse aquí como ventaja, utilizamos Argo CD, creo que es aún mejor. O sea, creo que la combinación de Crossplane junto con una herramienta tipo GitOps, puede ser Argo o esta otra que no se me viene a la mente ahora, Influx. Sí. Creo que es perfecto en ese campo. Es decir, que tengo toda mi infraestructura dentro de Kubernetes y quiero poder manejar recursos que están fuera del clúster. Entonces, Crossplane es una herramienta perfecta. A la final, recuerden que uno utiliza la herramienta que mejor se adapta al caso de uso. Generalmente, Terraform va a caer casi perfecto en casi todos los casos de uso. Pero recuerden siempre, no sean esos fanáticos bobos o por lo menos en mi comunidad no me gustaría que fueran como que si utilizo Terraform entonces todo es una mierda, o excepto CDK. No, mentira. Si hay una cosa, por ejemplo, esto fue un demo para un evento de Amazon y dije, bueno, como esto es todo de Amazon, lo voy a hacer con CDK para que todo quede dentro del ecosistema. Entonces, en ese caso yo utilicé CDK. Acuérdense, como ingenieros, nuestra labor es resolver el problema con la mejor herramienta posible. ¿Cuál es esa herramienta? Cual sea. Puede ser JavaScript, puede ser Python, puede ser Terraform, puede ser Amazon Web Services, puede ser Oracle Cloud, puede ser Azure, puede ser On-Premise, puede ser MySQL, puede ser Postgres. Dependiendo del escenario, nuestra labor no es enamorarnos de la herramienta, sino utilizarla. Es como la inteligencia artificial. Es como ahora hay inteligencia artificial, entonces todo lo va a hacer con inteligencia artificial. Y no, hay casos donde no se necesita o no es la mejor herramienta para hacerlo. Entonces, esa es mi recomendación. Los quiero leer en el chat y los voy a leer en la descripción cuando sube este video. ¿Qué piensan de los 4? ¿Cuál es su favorito? Quiero saber cuál es el favorito, cuál es el que más utilizan. Si tienes especial experiencia en CDK, Pulumi y Crossplane, lo quiero saber también porque honestamente mi fuerte está en Terraform y no Crossplane, pero sí ACK. Y pronto en el stream vamos a hacer Pulumi. Así que nada, los leo.